Quiero compartirte una palabra que el Señor trajo en esta semana. Estamos trabajando acerca de la gente especial, gente que podemos tomar de ellos muchas enseñanzas, quizás pasajes conocidos o gente conocida. El Señor permite que a través de la revelación de su Espíritu podamos incorporar nuevas revelaciones, pasajes que a lo mejor leímos durante mucho tiempo, cobran una determinada vida especial al traerlos el Señor en el momento, en su kairos, el tiempo oportuno de Dios para nosotros. En esta tarde quiero compartirte la historia de un hombre bueno y generoso. No sé si vos entrás en esa categoría. Algunos me miran, no saben qué decirme. Ahí ya la imagen por sí sola te va a indicar de que se trata de un centurión. Un centurión que era bueno, generoso, y vamos a ver también que tenía algunas otras virtudes, pero lo que más me llamó la atención era que no era salvo. ¿Viste esos tipos buenos que vos decís lo único que le falta es ser salvo? Bueno, este era uno de esos. ¿Conocés gente así? Yo tengo un proveedor que es un amor. El tipo hasta me pide que ore por él. Pero no es salvo, es decir, no tiene asegurada la vida eterna. Bueno, este hombre, este centurión, se llamaba Cornelio, era bueno, generoso, hacía cosas buenas, incluso muchas de las que nosotros no hacemos. ¿Ok? El tipo era un tipo bueno, generoso, y vamos a tratar de abrir su vida, de abrir su corazón en esta tarde para poder extraer algunas enseñanzas muy poderosas. El relato lo encontramos en el libro de Hechos. Si vos tenés una Biblia en tu casa y querés repasar cualquier Biblia que tengas en tu casa, vos vas a encontrar ahí el relato de la historia de este hombre que es por demás interesante. Dice Hechos 10, capítulo 10, verso 1, que en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Cornelio era un centurión romano. Poneme la presentación, por favor, Marce. Un capitán del ejército romano que solía estar a cargo de entre 80 a 100 hombres. El nombre era eso de centurión, tenía que ver con la cantidad de personas que estaban a su cargo, que tenía su compañía, pero no siempre eran 100. Solían tener, como ves, un uniforme muy particular que incluía una armadura, una vestidura especial y un casco, como ves, muy pintoresco. Parece el mediocampista de Chile, ¿no? No me viene el nombre ahora, ¿cómo se llama? Mira cómo saben de profetas. Arturo Vidal. Algo así para que te acuerdes de la enseñanza cuando lo veas a este muchacho. Claro, ¿cómo se llama lo que tienen los gallos? Así, la cresta. Esta cresta que tenía era muy pintoresca, que lo resaltaba de los soldados comunes. Así que eran muy fáciles de distinguir en medio de la sociedad. Toda la preparación y eficacia del ejército romano dependía fundamentalmente de los centuriones. Ellos eran en líneas generales los hombres más experimentados y valiosos del ejército. Era un personaje bastante especial. Por lo general, al tener tanta gente a cargo y por lo que ellos tenían que desarrollar en cuanto al orden y en cuanto a las tareas administrativas de control y de garantizar la paz, era gente un poco ruda. Era gente áspera, difícil de tratar. No eran, por lo general, muy compasivos.
Incluso había una ley que declaraba que los soldados romanos podían ordenar a cualquier ciudadano a cargar su equipaje o cargar sus armas hasta una cierta distancia. La ley indicaba que si a vos te pedían llevar el equipaje de los soldados, lo podías hacer hasta 1 milla, que eran más o menos unas 15 cuadras, unos 1000 pasos. ¿Ok? No importaba lo que uno estaba haciendo, la ley requería que si el centurión o sus soldados pedían que vos llevaras algo, vos tenías que dejar todo lo que estabas haciendo, cargar lo que ellos te pedían y obedecer. Jesús tomó esta ley como ejemplo y la duplicó. Ya algunos de nosotros nos hubiéramos retobado en ese momento, ¿no? Depende del carácter que tenga y depende del conocimiento de la ley. Jesús la duplicó y animó a hacer 1 milla extra cuando alguien lo pedía. Mateo 5:41, él dice: a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Bueno, bienvenido al reino, ¿no? Por eso algunas veces es tan incómodo vivir en el reino. Cuando vos estás llevando adelante una tarea y de repente tenés que hacer el doble de esa tarea, en cualquier lugar donde sea, es incómodo, ¿no? Y no sonaba muy cómodo para la gente que las escuchaba. Ya 1 sola milla era de por sí una molestia. Imagínate volviendo de tu trabajo cansado, con frío, con ganas de tomar algo calentito y que de repente un soldado romano se te encuentre en la calle y te obligue a caminar 15 cuadras más, es un bajón. Bueno, Jesús te propone 2 bajones. Te pide que hagas alegremente 1 milla más. Si vos hace un tiempo que ya estás sirviendo en una congregación, estás sirviendo al Señor, esto te va a sonar a tu realidad, ¿no? Es decir, quizás vos esperás que cuando llegues esté todo preparado y de repente no está todo preparado y tenés que hacer 1 milla extra. Quizás estás esperando que alguien haga lo que tenía que hacer y no lo hizo y tenés que hacer 1 milla extra. Entonces, Jesús nos propone hacer, escucha bien, porque esto es chapa, ¿ok? ¿Viste? Abrimos un paréntesis. Jesús nos propone hacer más de lo que estamos obligados a hacer. Nos propone hacer la milla, la primera por obediencia y la segunda por voluntad propia. En la segunda vas a mostrar de tu amor, de tu bondad, de tu humildad y de tu obediencia a lo que Jesús te propone. En la primera obedeces la ley, en la segunda obedeces al Señor. No sé por qué vino esto, lo tuve que anotar, así que si te sirve, a lo mejor te estás quejando de tu trabajo o te estás quejando de la vida que estás llevando adelante. El Señor dice: mira, yo voy a estar con vos y para que no solo puedas llevar adelante tu obligación, sino que puedas llevar adelante 1 milla extra. ¿Se acuerdan de Simón de Cirene, que venía de trabajar en el campo cuando Jesús estaba llevando la cruz y Jesús se cae y lo agarran al pobre Simón y le dicen: che, bueno, ahora lleva vos la cruz? Bueno, él tuvo que cumplir la orden de llevar por lo menos unas 15 cuadras la cruz de Jesús. La cosa es que Cornelio y su compañía gozaba de estos y otros beneficios que no le caían muy bien a nadie y sobre todo a los judíos. Lo que nos llama la atención es que la Biblia nos presenta a este centurión romano como un tipo distinto a los demás. Por eso entra dentro de la categoría de un hombre especial. El verso 2 nos da algunos detalles más que lo diferencian del resto de los demás centuriones. Dice que era un hombre devoto, ¿okay? Era un hombre temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Oraba
a Dios con frecuencia. El tipo era un tipo raro. Para ser un centurión era un tipo raro, era un tipo que buscaba a Dios a su manera, trataba de honrarlo, trataba de adorarlo, sentía un gran respeto por Dios y esto lo compartía con su familia, es decir, había logrado establecer en su casa una cultura de temor a Dios. Esto es lo que había logrado un incrédulo. Después vas a ver por qué era un incrédulo, ¿no? Porque la Biblia dice que el tipo no era salvo. Había logrado establecer una cultura de respeto, de honra, en medio de una cultura que era corrupta. Los romanos eran unos tipos que tenían perversiones, la que vos digas, ellos la tenían. Cornelio logró, sin ser judío, y sin ser ni evangélico, ni católico, ni nada, que toda su familia viviera una vida piadosa y había establecido también en su casa el hábito de orar. No sé si está por ahí, abajo de todo. Dice que oraba ¿cómo? No cuando lo necesitaba, sino que oraba con frecuencia. Otra característica que encontramos, que la vamos a ver en detalle más adelante, es que la familia se juntaba para buscar a Dios. Cuando Cornelio llegaba, cuando él había tenido ese tiempo de oración, cuando había estado dando a los pobres, Cornelio venía y él le compartía a la familia las cosas que había hecho y las experiencias que había tenido. Y lo hacía con su familia, lo hacía con sus amigos y lo hacía con sus parientes. Interesante, ¿no? Por eso me pareció interesante compartírtelo, porque a lo mejor Cornelio está haciendo cosas que nosotros no. No es sarcasmo, es enseñanza de vida. Este tipo nos está enseñando, siendo un incrédulo, a hacer cosas que honran a Dios. Amén. Además, el relato lo describe como un hombre muy generoso. Te voy a dar otra oportunidad. Dice el relato que lo describe como un hombre muy generoso. Amén. Aún en las crisis, porque era un tiempo de crisis. Era generoso Cornelio. ¿Con quién era generoso? Con los pobres. Una versión dice que cuando daba a manos llenas. Ayudaba mucho a los pobres y tenía, como vimos, una vida de oración muy intensa. Entonces él llevaba adelante una vida piadosa a pesar de formar parte de una compañía muy ruda. Este ciudadano era un hombre muy bueno y era reconocido por la gente. Es decir, lo que él hacía se veía. Era un tipo que tenía buen testimonio en donde trabajaba, en donde se movía, en el mercado del Progreso, en el mercado central. Cuando iba a la pollería, el pollero lo reconocía como un hombre generoso, lo reconocía como un hombre devoto, como un hombre que buscaba a Dios. El problema que tenía Cornelio era que a pesar de ser un hombre que temía a Dios y lo buscaba, a pesar de todo lo que hacía, a pesar de todas esas prácticas espirituales que son muy buenas, la Biblia nos dice que este hombre bueno y generoso, tanto él como su familia, no eran salvos. Hasta ese momento estaban fuera del cielo. No habían tenido una experiencia de conversión a pesar de que hacían cosas de convertidos, como orar, dar, buscar a Dios, etc. No tenían la revelación de Jesús. Jesús ya había venido, había vivido, había sido crucificado, había resucitado, se había ido a los cielos y ahora en este momento Cornelio seguía buscando a Dios a su manera. Él era un hombre bueno, un hombre generoso, pero era incrédulo. Es decir, todos los incrédulos no van a entrar al reino.
Ahora vos podés pensar, pero él creía. Sí, pero lo que él creía al reino de los cielos. La cosa es que mientras Cornelio mantenía esta vida piadosa junto a su familia, un día algo sucedió. Mira, quiero que pienses en la vida piadosa que él llevaba. Ayúdame. ¿Qué ves en la vida piadosa que escuchaste? ¿Qué hacía Cornelio? Ayudaba a los pobres. Oraba. Era generoso. Era temeroso de Dios. Buscaba ¿qué? Honrar a Dios en todo lo que hacía. Esto mismo lo llevó ¿a dónde? A su casa. Escuchá, por favor, esto lo llevó a su casa, lo llevó a su esposa, lo llevó a su familia. Bueno, mientras él hacía todas estas prácticas que, como vimos, no le abrió la salvación, algo sucedió un día, y esto nos lo dice el verso 3 de Hechos 10. Dice, una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Mamita querida, escucha. Este tipo estaba a las 3 de la tarde y de repente Dios lo sorprende enviándole un ángel. Dice 4, que Cornelio lo miró fijamente. ¿A quién? Al ángel. ¿Cómo? Escúchame, era un centurión. El tipo estaba acostumbrado a grandes batallas. Evidentemente la presencia de ese ángel en el lugar donde él estaba le movió todas las estructuras de su valentía, ¿no es cierto? Y entonces lo primero que hace Cornelio es hacer una pregunta. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Preguntas, ¿no?, que hace un incrédulo. ¿Qué quieres, Señor? Yo no sé si esta pregunta te suena de haberla hecho vos, siendo un creyente de tantos años, últimamente al Señor. Él, lo primero que hace este hombre generoso, devoto, le pregunta al ángel que estaba representando a Dios allí, le dice, ¿qué querés, Señor? Y el ángel le contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Es decir, todo lo que venís haciendo, que vos ya lo hacías como una práctica, todo eso que vos venías haciendo llegó al cielo. 5. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él, verso 6, está hospedado con otro Simón, un curtidor que vive cerca de las orillas del mar. Uno que la curtía, trabajaba con el cuero. Cornelio tiene un encuentro sobrenatural con Dios. Todas esas prácticas bondadosas, viste, que él hacía, fueron recibidas por Dios en el cielo. Era un hombre religioso, amaba a Dios, lo buscaba con la luz espiritual que tenía. Y un día, una tarde, Dios se fija en él y le manda un ángel a visitarlo. Le manda el ángel con claras instrucciones para que su vida y su familia alcanzaran la salvación. Impresionante. Dios, y esto si querés anotarlo, Dios le envía a su ángel a las personas especiales. A las personas que aún sin tener una revelación completa de lo que tienen que hacer o una revelación correcta, pero que están buscando a Dios de una manera sincera, de una manera pura, perseverantes. A esas personas que con su búsqueda y acciones impactan el cielo, Dios
Y por supuesto a la familia que está impactando el cielo, porque no era solo Cornelio, era una familia que estaba impactando los cielos. A esa familia, a Cornelio, Dios le envía su ángel con instrucciones claras, precisas, para que él pudiera completar en su casa una obra completa. Esto es algo impresionante. ¿Cuántos desean esto? Yo quiero seguir teniendo nuevas experiencias con el Señor, pero tenemos que hacer determinadas cosas y hacer ciertas preguntas, ¿no es cierto? Cuando Dios encuentra gente así, cuando Dios encuentra gente piadosa, justa, generosa, gente que piensa en su familia, gente que está pensando en bendecir a otros a mano llena, gente dadivosa, gente de buen testimonio, cuando Dios encuentra gente así, Dios hace cosas a favor de ellos y sus familias para que vivan completos y saciados. Esto es una promesa de Dios. Tómalo como una promesa de Dios. Dios le envía a su ángel a la gente especial. Ojo, puede ser que el ángel que te envíe no venga con túnicas blancas. Puede ser que venga despeinado y que no hable bien. Puede tener forma de niño. Puede tener forma de una canción. Puede tener forma hasta de un pastor, mirá. Que viene y te trae instrucciones por las cuales vos oraste. Porque dice el pasaje que Cornelio estuvo orando y el ángel viene con instrucciones que iban a responder su oración. Nos dice el verso 3 en otra versión, en la del 60, que Cornelio vio claramente al ángel. Esto nos habla de que Dios se revela de manera clara. Vos te vas a dar cuenta que es Dios el que te está hablando. Entonces, si vos te fijás en el pasaje, fíjate la orden, la instrucción. Una instrucción simple, sencilla. ¿Cuántos versículos ocupa esto? 1, 2, 1. La instrucción creo que es 1, ¿no? O 2. En 2 versículos. El ángel, seguramente era el arcángel Gabriel, que siempre es el que se encarga de comunicar las noticias, le dice a Cornelio cuál era la solución para que él y su familia fueran completamente salvos. En un mundo lleno de tinieblas, en una sociedad, en una cultura, ciertas prácticas piadosas nos abren las puertas para ver claramente lo sobrenatural de Dios. Te lo vuelvo a decir. En una cultura que en este caso está en crisis, en una cultura donde hay perversión, en una cultura que quiere matar niños, en una cultura que te ofrece vicios, malos hábitos, en una cultura donde hay perversión sexual. Vos, con una práctica piadosa, una práctica de buscar a Dios con todo tu corazón, Dios te abre las puertas de lo sobrenatural para que lo puedas ver claramente y recibir en tu casa instrucciones específicas para continuar creciendo. Entonces, esto de ver claramente nos enseña que vamos a poder ver lo sobrenatural de Dios de manera clara. No vamos a vivir confundidos. Hay gente que vive confundida. La Biblia dice que Cornelio todavía era un incrédulo. Él podía ver lo de Dios claramente. ¿Ok? Pero él había estado buscando a Dios de una manera especial. Cornelio vio claramente. ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? ¿Qué voz? La voz de Dios a través del ángel, un servidor de Dios, con instrucciones. ¿Qué escuchó? Las instrucciones claras para ser mejor, para que él y su familia crecieran en su andar espiritual. Hermano,
Hay cosas que nos conectan con el cielo. Dice el verso 4 que el ángel le dijo, tus oraciones y las limosnas, tu ofrenda, tus dádivas, llegaron ¿a dónde? Al cielo. El dar a los pobres, esas oraciones que Cornelio hizo, llegaron al cielo. Él tenía otras virtudes, ¿sí? Era piadoso, temeroso, era generoso, era un hombre de oración, tenía buen testimonio. Pero hay dos cosas que lo conectaron en el cielo y el ángel le dijo. Dos cosas lo conectaron con el cielo y quedaron registradas en el cielo como memoria. Sus oraciones y sus limosnas. Dios tiene memoria de tus oraciones. ¿Te acordás que hablamos de la copa esa donde van a parar todas nuestras oraciones y suben como un incienso a la presencia de Dios? Bueno, tus ofrendas generosas. Dios tiene memoria de lo que vos haces por otros. Si usted está en esta casa buscando a Dios con todo su corazón y desea más de Él, quiero decirte que Dios te saldrá al encuentro y se va a manifestar de manera poderosa. Pero tiene que haber una búsqueda intensa. Jesús dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque dice que todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le va a abrir. Entonces Jesús establece este principio espiritual para los hijos de Dios. Muy simple y poderoso. No hay nadie que haya buscado a Dios que no lo haya encontrado. Lo primero que el ángel le dice a Cornelio es, Dios escuchó tus oraciones y me mandó a mí a respondértelas. Tremendo. Quiere decir que todo lo que vamos a ver en el relato, porque esto recién comienza, de acá en adelante, tiene que ver con la respuesta de Dios a la oración de Cornelio. ¿Ok? Pues fíjate que el cielo, no sé si tomás envergadura de esto, que el cielo se está movilizando a favor de un incrédulo. Que el cielo se está movilizando a favor de alguien que ora con su familia, que el cielo se está movilizando a favor de alguien que es bondadoso, que tiene una búsqueda interior intensa. Entonces, Cornelio escucha con mucho temor al ángel de Dios y le dice, ok, entiendo. Pregunta, ¿qué preguntó? ¿Lo tenés por ahí? ¿Qué tengo que hacer? Dice Cornelio. ¿Qué tengo que hacer? Qué buena pregunta, ¿no? Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿qué tengo que hacer con mis hijos? Señor, ¿qué tengo que hacer con mi familia? ¿Qué tengo que hacer con mi trabajo? ¿Qué tengo que hacer con mi novio? ¿Qué tengo que hacer con mi novia? ¿Qué tengo que hacer con mi esposo? ¿Qué tengo que hacer con mi esposa? Señor, ¿qué tengo que hacer con mi llamado? Señor, ¿qué tengo que hacer con mi estudio? ¿Qué tengo que hacer? Trata de que esta sea una pregunta que te suelas hacer con el Señor, que le suelas hacer a Él. Otra versión dice, ¿qué desea mi Señor? Y entonces, cuando dice que el que busca, ¿qué? Encuentra, y el que pide, recibe. El Señor le contesta, verso 5, dice, ahora envía a algunos hombres a Jope, que era una localidad, hoy es la localidad de Jaffa, en Israel, y manda a llamar a un hombre que su nombre es Simón Pedro. ¿Sabés? Dice el 5 está, ¿no? Ahora pues, ¿sabés qué significa ese ahora pues? En otra versión, eso significa ahora hacelo. No te demores. Esto es lo que tenés que hacer y lo tenés que hacer ahora mismo, de inmediato. Y además le dice claramente quién es. ¿Qué más le dice? ¿Dónde está? ¿Qué más le dice? ¿Con quién está?
Un verso tan breve, el verso 5, un verso tan breve nos enseña que Dios sabe quién me puede ayudar. Dios sabe, ¿qué más? ¿Dónde está? ¿Con quién está? Él sabe quién me puede ayudar. Sabe dónde está esa persona, sabe con quién está y sabe lo que está haciendo. ¿Cómo se llamaba el que lo iba a ayudar a Cornelio? Pedro. Pedro estaba a 48 kilómetros de distancia en la ciudad de Jope, hospedado en una casa a orillas del mar, que era de un tal Simón que trabajaba el cuero. Dios, escuchá por favor, cuando vos pedís, cuando vos buscás, cuando vos golpeás, se te va a abrir. Dios te va a dar instrucciones claras y precisas. Dios no va a andar con vueltas, porque el más interesado que Cornelio sea salvo es Dios mismo. Porque sus oraciones, escuchá, las oraciones y las acciones de un incrédulo llegaron a la presencia de Dios. Yo no sé cómo funciona esto, pero me lo puedo imaginar. Estas oraciones y esto de quién es, de Cornelio. ¿Y este tipo quién es? Porque no está en el libro de la vida. Y bueno, pero llegaron. El tipo tiene una vida piadosa, es bueno, es generoso. Y todo bueno y generoso llega a mi presencia, el que practica estas cosas. ¿Y los otros? ¿Y los otros que están en el libro de la vida? ¿En qué andan? Bueno, Pedro estaba en Jope haciendo algunas cosas. Verso 7. ¿Cuándo tenía que hacer las cosas? Ahora mismo, de inmediato. 7. En cuanto el ángel se fue, el ángel se va. Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, gente de confianza de él, que era uno de sus asistentes personales. 8. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. ¿Cuándo? Cuando el ángel se fue. De inmediato. Mandó gente de confianza a Jope, lo que nos indica que Cornelio tenía una mente abierta a recibir lo nuevo de Dios y a obedecer. ¿Cuántos versículos escuchó Cornelio? ¿Cuántos versículos escuchaste vos? Cornelio ve que el ángel se va. Cornelio dice, amén, le creo, y manda a estos 3 tipos a 48 kilómetros de distancia a buscar a Pedro. Una locura. Y dice, ¿a dónde vamos? Vayan a buscar a un tipo que vive en la playa. ¿Qué? En Jope. ¿Sabes lo que es la playa de Jope? Es como que te digan, andate, está entre Mar de las Pampas y Mar del Tuyú, hay uno que vive ahí. Un pagano, un tipo que no era salvo, tiene una visión. Escucha, estamos hablando de un incrédulo, tiene una visión. Dios le dice, tenés que hacer esto, recibe las instrucciones y en el mismo momento obedece. Yo si querés te doy testimonio de algunas personas a las que le hemos dado instrucciones y todavía están dando vuelta. Está bien, no soy un ángel, mi señora tampoco es un ángel. Pero por ahí tenemos una palabra de Dios para darte y vos seguís dando vuelta y pensando. Cornelio no hace ningún cuestionamiento, no hace preguntas. Tiene su mente abierta a lo nuevo de Dios. Listo, hago lo que Dios me dijo que haga. No pregunta si hay alguien más cerca. ¿No habrá alguien más cerca si no tenemos que hacer 48 kilómetros caminando? No sugiere que en lugar de dar tantas vueltas sea el ángel que le diga lo que hay que creer. Escúchame, si me mandas un ángel, ¿por qué no es el ángel el que me dice por qué tantas vueltas? De ir 48 kilómetros, volver 48 kilómetros. No se ofrece a ir él mismo.
¿Viste? Te sentís representado por esto. Es decir, ¿y si voy yo? Si al fin y al cabo me tienen que dar, ¿para qué lo vamos a hacer venir al pobre tipo? Me voy yo a escuchar lo que me tiene que decir y vuelvo. Ninguna pregunta, ningún cuestionamiento. Simplemente, ¿qué hace? Obedece. Se le dieron las instrucciones y obedeció. Dice el verso 7 que cuando el ángel se fue, y el 8, ¿no? Que la gente de confianza de Cornelio comienza a caminar hacia Jope 48 kilómetros a buscar a Pedro. Un Pedro ya convertido, porque ya había pasado, ¿viste? Había pasado, le había cortado la oreja a uno, se había arrepentido, Dios había restaurado la oreja, sacando las evidencias, lo había negado. Jesús lo fue a buscar a la playa, lo restauró y ahora Pedro ya era un creyente. Era un creyente. Pero un creyente que venía a la vez practicando algunas costumbres judías. Que estas costumbres tenían que ver con el fiel cumplimiento de la ley, porque Pedro era así. Pedro era un tipo o blanco o negro. La ley dice esto, yo cumplo la ley judía y lo había hecho prácticamente toda su vida. Aparte de obedecer o intentar obedecer los 10 mandamientos, los judíos tenían 613 mandamientos más adicionales y había uno que prohibía entrar y comer con un inmundo, con alguien que no fuera judío. Prohibía hospedar o ser hospedado por un gentil. ¿Sabés cómo llamaban los judíos a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos? Perros gentiles. Es decir, nosotros somos perros gentiles para los judíos. Por eso Pedro, fiel cumplidor de la ley, nunca había entrado en la casa de un impuro, para no contaminarse y no permanecer impuro. Su mente había establecido esos principios desde su niñez y permanecía cerrada a cualquier cambio. Y entonces en ese momento la gente de confianza, ¿te acordás? Está llegando a Jope a buscarlo. Es decir, que antes que llegaran, algo tenía que suceder en la cabeza de Pedro, porque conociéndolo a Pedro, su mente religiosa seguía totalmente cerrada. Los hombres ya estaban a pocos metros de la casa y seguramente se iban a encontrar con un Pedro extremadamente religioso que lo más probable es que reaccionara mal, se enojara, lo cuestionara como consecuencia de sus creencias y ni loco iba a estar de acuerdo de caminar 50 kilómetros hacia Cesarea y 50 kilómetros de vuelta para ir a visitar a un perro gentil. Y estaba orando en la terraza de la casa, Pedro. La gente enviada por Cornelio estaba llegando a la esquina de la casa. No busqué esa esquina, no va a decir, no te hagas el Pedro. Y a Dios aparentemente le quedaba poco tiempo. Hay veces con nosotros, hay veces que Dios tiene que hacer algunas cosas muy extremas y muy rápido para que la persona que necesita de nosotros encuentre a un nosotros que bendiga, preparado. Pedro seguía siendo el mismo que era. Y entonces Dios necesitaba sacar las estructuras religiosas de la mente de Pedro, necesitaba trabajar con su mente, que permanecía cerrada, para que pudiera abrirse y ser de bendición, no solo a la familia de Cornelio, sino a todo el pueblo no judío, a los gentiles. Hechos 10, 9, hermano. Dice que al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad,
Pedro subió a la azotea a orar, era alrededor del mediodía, y tuvo hambre. Pero mientras preparaban la comida, kosher, era una comida especial, cayó en un estado de éxtasis. Se ve que el hambre le abrió el éxtasis. Dice que vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. Bajaba como una sábana así. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Y luego, 13, una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Los tipos venían caminando. Pedro, al mediodía, está teniendo una visión. Cornelio, ¿con quién se encontró? Te digo para que veas cómo Dios trabaja, cómo se revela. Ahora, Simón Pedro está teniendo una visión y está oyendo la voz de Dios que le dice: Pedro, mátalos y come de ellos. Pedro era un cristiano de años, y un cristiano de años que ve una visión y que escucha que Dios le dice algo, obedece inmediatamente. ¿Cuántos dicen no? Yo no lo veo tan así. Yo lo que dijo el pastor no lo veo tan así. Está en la Biblia, pero yo no lo veo tan así. Y Pedro era uno como nosotros, porque era un creyente de años. Tipo, tenía la mente cerrada. ¿Por qué luces? ¿Por qué cañón? ¿Por qué micrófono? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pedro era como nosotros. ¿Por qué los niños? ¿Por qué los grandes? ¿Por qué el pastor no usa corbata? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué te ponen el reloj? Olvídate, mañana no sé quién trabaja. Si vos trabajás mañana, hacete la milla extra, hermano. Yo prediqué la milla extra, tengo 1 hora extra. ¿Ok? Entonces le dice Dios: Pedro, mata y come de los animales. Y fíjate el 14. A ver. Mirá lo que le dice Pedro. Le dice: ¿viste que es como nosotros? Nah. Te están manipulando. Hay otra frase, ¿no? A ver. No, Señor dijo. No, vos me querés probar. No, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. No sé si le diría tan rápido no al Señor. Ahora, ¿no? No sé. Pedro era un creyente de pocos años, ¿no? No. Pero dice el 15 que la voz le habló de nuevo. Pensá en Cornelio y pensá en Pedro. Y entonces dice que la voz le dijo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Entonces acá podemos comer bife chorizo, chancho, matambre, ¿ok? Si vos no querés comer, no lo comas, ¿ok? Pero en el cielo va a haber. 16, escuchá, dice el 16, la misma visión se repitió 3 veces. Y la sábana se pudrió y se fue. Los tipos estaban en la esquina de la casa de Simón el que la curte y Pedro se va a orar, Dios lo sorprende y en un instante está prohibido. ¿Cómo voy a hacer semejante cosa? Nunca lo hizo, porque él estaba viviendo con el piloto automático. No puede ser, acá las cosas se hacen así, siempre se hicieron así. No puede ser que Dios me esté pidiendo. Debe ser que algo me está pasando. No puede ser verdad. Pedro mata y come, ni loco. Nunca comí estos animales, son impuros. Pedro, mata y come. No, mata y come. No, la sábana se fue.
Pedro no entendía el mensaje hasta ese momento. Dios le tuvo que hablar 3 veces. No sé qué número va con vos. No, con vos hablándote. Si estamos en 16, estamos en el horno. O en el 6, ¿no? 16. No, es para que te rías porque viene algo fuerte. No es necesario comer algo inmundo. Pobrecitos los pollitos, los animalitos, los cerditos. Cornelio se le aparece en ángel. Con 2 palabras Cornelio obedece. Pedro, que tenía casi 4 años de creyente, Dios le da una visión, Dios mismo le habla, su mente se bloquea, no puede ser, nunca hicimos algo así. A Cornelio, un inmundo, el ángel le habló en 2 versículos, anda a buscar a Pedro y el tipo va y busca a Pedro. A Pedro le da una visión, le habló 3 veces, no entendió. ¿Y qué empieza a hacer Pedro cuando le dice mata y come? Cuestiona, no, nunca hicimos, no me pidas esto, cuestiona. Me parecía muy complicado, fuera de lugar. Y Dios necesitaba abrirle la cabeza a Pedro. ¿Y cómo necesitaba abrirle la cabeza? Rápido, porque los negros ya estaban ahí. Pedro tenía que ir a bendecir una familia y estaba discutiendo con Dios si estaba bien lo que Dios le decía. Una locura. Pero ¿cuántas veces nosotros estuvimos ahí? Que cuestionamos lo que Dios nos dijo. Cuando Dios nos vino con una instrucción para que nosotros hagamos cosas que puedan bendecir a otros. Imagínate si Pedro seguía llamando inmundo a lo que Dios había santificado. Imagínate lo que era capaz de decirle a estos inmundos que estaban por golpearle la puerta a la casa donde él estaba. Dios le estaba enseñando a Simón, Pedro, a no rotular a la gente. Pedro seguía muy confundido. Era un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma muy fuerte el que Dios le proponía. Dice que el verso 17... que Pedro quedó muy desconcertado, estaba muy confundido, estaba alterado. ¿Qué podría significar la visión? Y en ese estado medio turulato, le digo, buscamos a Pedro. Dice que encontraron la casa de Simón Pedro y estaban de pie frente a la puerta. Preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. ¿Pedro dónde estaba? En la terraza, tratando de ¿qué? De acomodar las luces, de acomodar la falta de corbata del pastor, de que se haga tejido en un santuario, de que esto y aquello, que trataba de ir acomodando todo lo que para él estaba desacomodado. Y entonces ya no es Dios, sino que es el Espíritu Santo, verso 19. ¿Lo tenemos? Dice que entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo, ahora es el Espíritu Santo que Pedro había recibido, le dijo, 3 hombres han venido a buscarte. No le dicen que eran unos inmundos, paganos, perros gentiles. Levántate, bajá y vete con ellos sin titubear, Pedrito. No te preocupes porque yo los he enviado. Pedro, basta. Eso se lo está diciendo ahora el Espíritu Santo porque la sábana ya hizo. Ya dijo, con la sábana no. Basta, Pedro, no hables más. No me cuestiones más. Obedéceme sin hablar, sin dudar. ¿Entendiste? No quiero que hables, no quiero que me cuestiones nada, quiero que vayas con ellos. No los rotules, no los mire de arriba abajo, no le pregunté si estar circuncidado o no. No le pregunté qué tipo de comida comen, si son vegetarianos o comen comida kosher o qué comieron en los últimos 2 días y si en la casa tienen farolito, tienen la Virgen de tal o tienen tal. No le preguntes nada, porque yo los envié.
¡Wow! Dios puede mandar un incrédulo a tu casa a tocarte el timbre, ¿eh? Y pedirte que vayas con ellos. Dios, a través del Espíritu, le dice a Pedro, yo estoy detrás de todo esto que está pasando. Bueno, Pedro dijo, me bajaron la sábana 3 veces, me hablaron 3 veces, el Espíritu ahora me dice que me van a venir a buscar, ojalá sean 4. ¿Qué onda?, dijo Pedro. Bajó de la terraza a ver de qué se trata. 21. Entonces, es un culebrón esto, ¿viste? Entonces Pedro bajó y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan. Acá estoy. Perdón. ¿Para qué vinieron? 22. Ellos dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano. Imagínate cuando vos te dicen, Cornelio, ya se te viene la cresta acá, ¿viste? Ya se te viene el que es un tipo rudo, que es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Tremendo. Mirá lo que hace Pedro, 23. Entonces Pedro, que ya venía aturdido con la sábana, con los animales, con el espíritu, con estos 3 tipos que se ve que eran grandotes porque eran oficiales de alta confianza del centurión, dice que los invitó a quedarse para pasar la noche. Vamos, Pedro. Vamos, porque estos eran unos tipos que eran rudos, eran unos tipos que eran paganos, eran unos tipos que no podían quedarse a dormir con Pedro porque estaba prohibido por la ley judía. Y Pedro dice, probemos. Ahora, el problema era que estos tipos lo único que iban a comer ahí era comida kosher. Yo me imagino a Pedro saliendo a comprar un pollo con frita, ¿no? ¿No te suena de que algo había comenzado a cambiar en el interior? El ángel de Dios le había revelado a Cornelio, ¿te acordás? Lo que tenía que hacer, ¿para qué? Para completar su salvación. ¿Lo agarraste eso? El ángel de Dios viene a Cornelio, le responde la oración y le dice, esto es lo que tenés que hacer para ser salvo. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y a Pedro? Un creyente de años. Dios le estaba revelando lo que tenía que hacer para cambiar su mente. Y yo creo que esta es una oración que hacemos muy poco. Señor, ¿qué tengo que hacer para pensar distinto? Señor, ¿qué tengo que hacer para pensar como vos pensás? Señor, ¿qué tengo que hacer para sacarme de la cabeza todos los paradigmas o estructuras mentales que de chiquito me metieron en la cabeza? Señor, ¿qué tengo que hacer? Dios le estaba revelando lo que tenía que hacer para abrirse, que tenía que pensar distinto, que había cosas que su mente pensaba y que no eran correctas con respecto a lo que Dios pensaba. Así que dice el pasaje que por la mañana, sigue, después léelo en casa, ya camino a casa de Cornelio, acordate que tenían que hacer 48 kilómetros caminando, Pedro iba ordenando su cabeza. Porque el tema no era con los animales inmundos, el tema era mucho más amplio. Había mucha gente que necesitaba conocer a Jesús, que nunca habían formado parte de sus pensamientos.
¿Escuchaste? Había mucha gente que necesitaba conocer a Jesús, que nunca habían formado parte de sus pensamientos. Y Pedro era la respuesta de Dios a la búsqueda espiritual de esa gente. Era la respuesta de Dios a las oraciones de Cornelio. Pedro era el portador del mensaje de salvación a toda la familia de Cornelio. Hechos 11 dice 24. Después léete toda la historia porque es bastante piola. 10:24 creo que es, ¿no, Marcelo? ¿El que sigue? Llegaron a Cesarea. ¿Lo tenemos ese? No, antes. Bueno, no importa. Dice que llegaron a... Creo que es 11, no lo puse. 11:24. Dice que llegaron a Cesarea, ¿está? Y no importa, al día siguiente Cornelio los estaba esperando y dice el pasaje que había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Viste que él era un tipo que congregaba gente. ¿Te acordás que dijimos que él congregaba a su familia? Y entonces dice que conversaron, 27, y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Y Pedro les dijo, ahí está, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes, mirá cómo la tiene clara, ¿no? Que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. ¿Viste cómo la tenía clara? Pero, Dios me ha mostrado. ¿Qué le mostró? ¿O por qué no lo decís? Dios me mostró que yo no tengo que pensar así. Decilo a ver si te entra. Dios me mostró que ya no tengo que pensar así. Hay cosas que Dios te tiene que mostrar con una sábana, con un perro que cae del cielo, con un ave, con un chancho salvaje. Dios te tiene que mostrar que hay cosas que vos ya no tenés que pensar así. Dejate de cuestionar y empezá a hablar de Jesús porque hay gente que necesita ser salva. Ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo por lo que hace. Dios me mostró que debo pensar distinto. Ya termino. Y dice el pasaje, el relato, que Pedro comienza a contarles las buenas noticias acerca de Jesús. Cómo Jesús vino, murió, resucitó y ahora está en el cielo. Hechos 11:44, el pasaje que tenías antes, dice que, escucha esto, mientras Pedro estaba diciendo estas cosas, poneme algo de música si tenés ahí, instrumental. Dice que, escúchame, Pedro estaba hablando y hasta ese momento el Espíritu Santo solamente había caído sobre judíos. Había sido derramado sobre judíos. Dice que él estaba hablando, así como te estoy hablando yo a vos ahora, y de repente el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Poneme el otro, 45 creo que es. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. 46. Los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Tremendo. Era un culto de aquellos. ¿Viste? Tremendo culto. Y entonces Pedro dice, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros los recibimos? 48. Dice que dio órdenes Pedro para que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Y claro, Cornelio le pidió que se quedara en su casa varios días con ellos. Viste que todo comenzó con un encuentro del ángel con Cornelio, ¿no? ¿No te parece apasionante la historia? En su plan, lo que Dios deseaba es hacer un derramamiento de su espíritu en la casa de Cornelio. Y lo quería usar a Pedro. Esa búsqueda espiritual de Cornelio llevó el avivamiento a toda su casa. Dice que mientras él hablaba en el cumpleaños, en el cumpleaños de la mamá, del papá, mientras vos hablás,
las maravillas de Jesús, lo que Jesús hizo, no vas a estar hablando de que se hagan cristianos evangélicos bautistas del primer día no, vos simplemente podés contar las maravillas de Jesús. Y dice que mientras Pedro estaba contando las maravillas de Jesús, ahora con una mente abierta, porque si él no creía que lo podían recibir, no iba a haber derramamiento. Entonces, vos creés que cuando vos hables en tu casa de lo que Jesús hizo, algo va a pasar. Algo va a pasar con tus hijos, algo va a pasar con tus padres, algo va a pasar. Vos podés tener familia muy buena alrededor y muy generosa, pero si no creen en Jesús, la Biblia dice que no van a ir al cielo, no van a vivir eternamente con Cristo. ¿Cuál fue el resultado final? ¿Cómo te lo imaginas? La vida de Cornelio cambió totalmente. Ahora seguía siendo bueno, generoso, dador, temeroso de Dios con toda su familia. Y ahora, aparte, un tipo, escucha, salvo y lleno del Espíritu. ¡Wow! Imagínate el centurión cuando venía. Que Dios te bendiga. ¡Fum! Se caían los soldados. ¿Y la mente de Pedro? Cuando volvió, ¿qué me van a decir ahora los negros de Jerusalén? Los hermanos de Jerusalén, ¿qué me van a decir? ¿Qué les digo? Que comí con esta manga de incrédulos perros gentiles. Ah, no, Dios me dijo que no lo diga más esto. ¿Sabes que si vos abrís tu mente como la abrió Pedro, vas a poder ser de gran bendición como nunca antes lo fuiste? Porque cuando mi mente se abre a lo nuevo de Dios, puedo estar en la casa de Simón el curtidor, hospedar a gente que parece pagana, ir a la casa de gente distinta a mí, predicar en cualquier lugar y ver el derramamiento de Dios en otros. Cuando Pedro le empezó a hablar a Cornelio y sus familias, amigos y parientes, dice el pasaje que bajó la presencia y en minutos todos fueron llenos del Espíritu. Me quedan 2 versículos, o 3. 11. Dice que cuando Pedro regresó a Jerusalén, que era donde estaba la movida espiritual, ¿no es cierto? Estaban todos los capos, todos los obispos, pastores, apóstoles, estaban ahí. Dice que los creyentes judíos lo criticaron. Los hermanitos, ¿viste? Que te critican. El tipo se fue, vio un derramamiento del Espíritu, venía a contar toda la maravilla de Dios. Cuando el tipo llega, mira lo que le dicen. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos. Tu hija usa minifalda. Sí, bueno, pero yo le voy a hablar de Jesús. No, y usa un top. Sí, pero yo le voy a hablar de Jesús. No, y viste el vocabulario que tiene. Ella va a ser salva. Y después cuando tenga la revelación en el Espíritu, por ahí el top se lo baja. Y se baja la pollera. Dale, el otro. Pedro les empieza a contar todo lo que había vivido. Todo lo que había vivido en la casa de Cornelio. Y dice que cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse. Reciba, hermano. Dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Viste que había gente que todavía permanecía con la cabeza cerrada, ¿viste? Ahora Dios lo estaba usando a Pedro ¿para qué? ¿Cuándo dejaron de oponerse? ¿Oyeron qué? ¿Y qué es lo que? Los testimonios. Vos vas a ir a tu casa y vas a decir, ¿sabés qué? Está bien todo lo que vos digas, pero Dios cambió mi cabeza, Dios cambió mi vida, Dios cambió la vida de mis hijos, Dios cambió mi matrimonio, Dios cambió mi trabajo, Dios cambió mis pensamientos. ¿Qué podés decir? Y dice que cuando la gente escuchó el testimonio,
dejaron de oponerse. Quiere decir que los testimonios le cerraron la boca entre nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos necesitamos tener una experiencia como la de Pedro? ¿Cuántos de los que están acá necesitarían que, como Cornelio, Dios derrame algo nuevo en su familia? Cornelio estaba orando. Me apasiona esto, que un incrédulo diga, yo sé que hay algo más de Dios y lo quiero. Y la gloria de Dios cayó en su casa. ¿Cuántos necesitan que la gloria de Dios se derrame sobre su casa? ¿Cuántos desean que el ángel les visite? ¿Cuántos se animan? O ser capaces de pedirle al Señor una visión que rompa tus estructuras, los viejos pensamientos, una visión que te calle la boca, que te deje de cuestionar, que te deje de criticar. Cerra tus ojos por un momento. Pero yo quiero saber si hay alguien que necesita algo de esto. Y quiero pedirte que te pongas de pie. Si hay alguien que necesita cambiar, que Dios le cambie su manera de pensar de ciertas cosas, de ciertas estructuras. Ponete de pie rápido. Es con vos y Dios. Si alguien necesita un derramamiento del Espíritu en su casa, quizás ya lo tuviste. Yo me acuerdo que en varias oportunidades venía gente a casa y mientras nosotros estábamos hablando de Dios, se caían al piso. Una chica estuvo 1 hora hablando en un inglés antiguo. No entendíamos nada. Uno que sabe lo que el Espíritu puede llegar a hacer. Padre, en muchas ocasiones el derramamiento de tu Espíritu vino y la gente simplemente se puso a alabar y a contar tus maravillas. Padre, hay gente aquí que necesita de ti, que necesita de tu visitación, que necesita que saber qué hacer. Si hay alguien que necesita saber qué hacer, ponete de pie rápido, porque hay algo en el Espíritu que se está moviendo ahora. Quizás necesitas saber qué hacer con tu vida, con tu llamado. Quizás necesitas saber qué hacer con una relación amistosa que vos tenés. Si vos necesitas ponerte de pie, ¿quién te dice que el Espíritu Santo a partir de ahora comienza a revelarte? Dios quizás te mande un ángel, quizás te mande una visión, o quizás simplemente, como Él acostumbra ahora, es a través de su Espíritu Santo poner la certeza en tu corazón de lo que vos tenés que comenzar a hacer. Y si vos tomás esta decisión, el relato nos enseña que cientos de personas fueron cambiados porque Pedro cambió su manera de pensar. Cambió la manera de pensar y bendijo a muchos en Cesarea. Cambió su manera de pensar y comenzó a bendecir a muchos en su propia casa, en Jerusalén. Y si vos seguís leyendo la Biblia, te vas a dar cuenta que a partir de ese momento, del cambio de mentalidad de Pedro, los gentiles comenzaron a ser alcanzados por el Evangelio en todas las ciudades. Tremendo, cuando hay alguien que se determina a romper estructuras viejas, a dejar los cuestionamientos de lado. ¿Te acordás que Dios le dijo, no me titubees más, no hables más, no tengas un doble pensamiento, obedéceme? Eso es lo que el Señor te dice ahora. Obedéceme y serás de bendición a donde yo te lleve. El testimonio que verás será el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos lugares donde vos hables de mí.
Y esos testimonios cerrarán la boca de todos aquellos que quieran criticarte. Recibí esta palabra en tu espíritu, ahora, de parte del Señor.